Guión. Introducción. El guión es la parte más importante de la película. Es donde todo se origina y hay una frase mítica de Akira Kurosawa que muestra su importancia. Y es que de un buen guión puede resultar una mala película, pero de un mal guión nunca podrá generarse una buena película. En el guión es donde nace la película. Si vas a emplear tu tiempo en hacer una película, asegúrate que el guión sea lo mejor posible. Tu guión tiene que brillar, tiene que ser original, tiene que tener algo diferente, algo que nos sorprenda. Un personaje que nos interese, eso es importante. Tiene que tener también claro que tienes que tener claro que es una buena historia antes de empezar. Si ya partimos de un guión que no es original, que nos cuenta algo que ya hemos visto cientos de veces, mal empezamos. Realmente es sencillo, no hay ningún secreto. Busca una buena historia que contar. Cuando estás escribiendo tu guión, en el proceso de escritura, piensa si podrás rodar todo lo que estás escribiendo. Piensa los recursos que tienes y si será posible hacerlo como pone en el guión. Si podrás conseguir esas localizaciones, esos actores, qué harán para que esa historia funcione. Y algo muy importante, mira películas similares. Para manejar el género. No quiero decir que hagas lo mismo. Intenta siempre mejorarlas, ser más original. Mira las mejores películas de ese género, las que han funcionado, las que más te gustan a ti. Mira el ritmo que tienen, los giros, los personajes. Mira lo que duran las secuencias. Aprende los mejores y luego dale tu toque personal. Haz algo diferente. Conocer las reglas del género es esencial. Luego si quieres te las saltas, pero tienes que conocerlas. Para luego seguir las que te interesen a ti y romper otras. Dale un toque personal. Hay un montón de libros de cómo se escribe un guión. Yo he leído muchos de ellos, pero te recomiendo que leas solo uno o dos. Que no te vuelvas loco porque creo que todos pecamos de lo mismo. De leer un montón de libros buscando la panacea, buscando algo que nos haga ser mejores escritores. Y la verdad que teniendo claras unas reglas que puedes llevar en uno o dos folios para recordarlas es suficiente. Escribiendo guiones es como mejorarás como escritor y como irás cogiendo soltura. Te puedes tirar años leyendo libros sobre cómo se escribe sin llegar a escribir nada. Así que léete uno o dos libros y comienza a escribir lo antes posible. Es igual que de lo de rodar, que digo que cojas la cámara, pues escribir lo mismo. Ponte a escribir lo antes posible y deja de leer tantos libros. Otra cosa muy importante que la gente no suele hacer es leer guiones. Si quieres escribir guiones, tendrás que leer guiones, ver el formato, la duración, cómo escriben los autores que te gustan. No es lo mismo ver una película que leer un guión. Y lo primero que vas a hacer es escribir un guión. Entonces, lee guiones. Ya llegaremos luego a la parte de filmar y ver el lenguaje cinematográfico. Pero si quieres escribir guiones, tienes que leer guiones. Tienes cientos, la mayoría en inglés, pero también hay muchos guiones en español, cada vez hay más. Ahora llega lo más importante, ya has leído libros de teoría, también has leído guiones, ahora llega el momento culmen, que es cuando te enfrentas a la página en blanco. Te puedo asegurar, porque ya he pasado por esto y casi cualquiera que haya escrito un buen puñado de guiones, te podría decir esto, cuanto más escribas, mejor lo harás. Cuando lees con los años esos guiones primerizos que pensabas que eran buenísimos y lo veas desde otro prisma, desde el prisma de una persona que ya ha escrito un montón de ellos, verás cómo cambia la perspectiva. Así que lo que más te recomiendo es que escribas y aprendas de tus errores. Tienes mucho que escribir para aprender y muchos guiones que acabar antes de que hagas uno que valga la pena. Eh, Aquí te voy a poner algunas de las páginas donde descargar guiones en inglés y en español.
Lo primero que tienes que hacer es controlar el formato. Si mandas un guión a cualquier sitio sin el formato correcto, probablemente ni se molesten en leerlo. Cuida también las faltas de ortografía. Es muy difícil encontrar un buen guión, un guión que te sorprenda, y eso en gente profesional. Con que imagínate en gente que no sabe ni siquiera escribir con el formato correcto, por eso no se molestan en leerlos. Nadie sabe realmente qué hace un guión bueno, y esa es la realidad. Una de las cosas que nunca hará un guión bueno es transitar por los lugares comunes, contar la historia que nos han contado ya cientos de veces. Esto para mí es de lo que peca mucho el cine americano, que estás viendo una película y nada te sorprende porque es lo mismo de siempre. Lo más importante en un guión son los diálogos. El 80%, 90% de un guión son diálogos. Y sin embargo no hay prácticamente libros sobre diálogos o sobre cómo dialogar. Uno de los especialistas en España es Valentín Fernández Tubau, que tiene un curso sobre diálogos. Bastante bueno, por cierto. Hay algunas pautas a seguir y hay trucos para dialogar mejor. Una de las cosas en las que suelen caer los guionistas primerizos es en diálogos largos, poco reales, que en cuando empiezas a leerlos dices, buf, esto no es real. La gente no habla así. Para mí una de las reglas de oro es que cuanto más breve, mejor. Si puedes hacer un diálogo más corto contando lo mismo, hazlo. Y lee siempre los diálogos que has escrito en voz alta, eso te ayudará a ver si son reales o no. En la página de ABC Guionistas tienes una plantilla de Word en el formato de un guión para que puedas empezar a escribir ya en Word si quieres. Aunque hay diversos programas como Final Draft, el más conocido, o Celtx, yo normalmente escribo en Word. Aunque estos programas te dan muchas más posibilidades, pero me acostumbré desde el principio y bueno, sigo escribiendo en Word. Hay una norma establecida que aunque no es totalmente real, anda bastante cerca de la realidad y nos ayuda a saber la duración de nuestro guión. Y es que cada página de guión corresponde a un minuto de película. O sea que lo normal para un guión serán unas 90 páginas. Normalmente siempre un poco más, entre 100 y 120. En un guión hay varias cosas a tener en cuenta. El tema de la estructura está tratado en casi todos los libros que hay de guión. Es igual que los giros a lo largo del guión y entre las diferentes partes del mismo. Estos giros harán que no perdamos el interés y luego está el conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia. Vale, no se puede generalizar. Pero creo que todos tenemos claro a esta altura que si no hay conflicto, nuestra historia probablemente carezca de interés. Y el final tiene que ser potente, tiene que ser recordado. El que vea nuestra película, el final es lo último que va a ver y es lo que le dejará un buen o un mal sabor de boca después de ver la película. Esta puede estar muy bien, pero si el final no es bueno, la gente saldrá desencantada de la misma. Párate antes de empezar a escribir y piensa en lo que tienes, con cuántos actores puedes contar, qué es lo que te apetece contar. Vas a estar con este guión un buen tiempo, estate seguro que la historia te interesa, que te apetece contarla. Si no, lo más probable es que no la acabes. Escribir es reescribir. Cada vez que leas tu guión le cambiarías algo. El problema muchas veces es con la estructura, ya que estos cambios acarrean otros cambios y es como una cadena. Pero nadie empieza a escribir y sale todo el guión de golpe. Tendrás parones, todos creemos que no vamos a acabar la historia en algún momento dado, cambiarás cosas de la historia, los personajes van mutando, se te ocurrirá algo para mejorar esa historia. Como digo, escribir es reescribir, hazte la idea ya. Vamos a repasar algunas cosas y dar unos cuantos tips, unos cuantos consejos. Lleva siempre una pequeña libreta y anota todo lo que se te ocurra. Las ideas nunca vuelven y aunque digas, luego lo escribo, la mayoría de las ocasiones luego no te vas a acordar de qué era aquello que ibas a escribir.
Así que anota lo que se te ocurra. Yo me levanto por la noche muchas veces a anotar cosas. Algunas son buenas ideas, otras no lo otras lo eran cuando las escribí y luego cuando las leo al día siguiente ya no me lo parecen. Pero hay que llevar la libreta, o esa idea vuela. No tengas miedo de escribir lo que se te ocurra. A lo mejor no vale la pena o no vale para esta historia, pero te valdrá o te vendrá bien para otra. Cuando escribes, léelo en voz alta. Lo cambiarás en el momento y cada vez escribirás mejores diálogos, más reales. Reescríbelos o cámbialos todas las veces que sea necesario, hasta que estés contento con el resultado final. Y ruédalo lo antes posible. No escribir la de cosas escritas sin rodar que luego verás en otras películas y que ya no podrás usar. Cuando escribas algo bueno, no esperes y ruédalo lo antes posible. Aquí tienes diferentes ejemplos con algunos cortometrajes muy diferentes entre ellos y con guiones escritos a raíz de lo que tenía o de las cosas con las que yo podía contar.